Hemos estado estudiando capítulo por capítulo y el último capítulo habla sobre la resurrección de Jesús. Y es un suceso que marca la diferencia de lo que cualquier hombre pudo haber hecho. Entonces, dice el versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, es Lucas capítulo 24, 1, para los que buscan en su Biblia. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies que había preparado y algunas otras mujeres con ellas. Gloria a Dios. Curiosamente, el libro de Lucas, según el libro que estamos estudiando en la materia de Cristología, estamos estudiando el libro de Se hizo hombre, donde nos habla todo acerca de la vida de Jesús. Dice que el libro de Lucas es muy conocido porque con el nombre del el Evangelio de las Mujeres, porque Lucas no omite la mujer, siempre hace presencia de todo lo que hace la mujer. Y también porque Lucas es el que más menciona a las mujeres, ¿verdad? Recuerden que estas mujeres, lo vimos en el capítulo pasado, en Lucas capítulo 23, de que estas mujeres llevaban especias, pero como iba a ser sábado, iba a ser Shabbat, decidieron tomar el Shabbat y al domingo, que es el primer día de la semana, de muy de temprano fueron a llevarle especias aromáticas y también para ungir el cuerpo con ella. El libro de Lucas no dice el nombre de qué mujeres iban a hacer esto. Sin embargo, en Mateo capítulo 28, en paralelo, dice en el versículo 1, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron, ahí está, María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Sin embargo, no nos da el nombre de todas, ¿verdad? Entonces, para eso está Marcos. Marcos dice en Marcos capítulo 16, 1, dice, cuando pasó el día de reposo, sea el Shabbat, el sábado, porque a Jesucristo lo crucificaron un viernes, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Ya nos está diciendo que es María Magdalena, María madre de Jacob, o sea, como la tía de Jesús, porque estaba casada con el hermano de José, el papá de la Virgen María, y Salomé. Busqué Salomé, pero me dicen en todo lo que yo leí, Salomé suponen que es esto, que es aquello, entonces no me incliné hacia ninguna de esas cosas. Sin embargo, estas mujeres llegaron muy de temprano para ver lo que había sucedido en esa mañana, día de resurrección, en domingo. En Juan dice que era incluso aún oscuro. Y en Marcos dice que ya estaba aclareciendo. Pudieron haber sido alrededor de las 6 a las 7 de la mañana. Recuerden que las 7 de la mañana es hora primera de los judíos. María de Cleofas. Cleofas era el hermano de José, o sea, del tío de Jesús, y se le decía María de Cleofas, pero aquí está haciendo referencia que era madre de Jacobo. Jacobo era un primo hermano de Jesús, y dice que era esposo de María, la madre de Jesús. Dice Lucas capítulo 24, versículo 2, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, cuando ya iban muy de mañana, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo. Fíjense qué curioso es la mente del hombre, ¿verdad? ¿Por qué la necesidad? E incluso ahorita lo leímos en segunda de Pedro capítulo 1, que le decía, tenía que recordarles cuáles. Mucha gente aburrida y ya es todo. O mucha gente que no maduraba. Pedro se hubo una necesidad de recordarles todas estas cosas que hacen que el hombre, el cristiano, se fortalezca y que no pierda el ánimo. Entonces, las mujeres en ese tiempo, para que vean, tanto los hombres que son incrédulos, también las mujeres son incrédulas y olvidadizas. ¿Por qué? Porque las mujeres no recordaron lo que Jesucristo había dicho en Mateo 20, 18, 19. Dice,
Ahora subimos a Jerusalén, cuando estaba con sus discípulos, y toda la multitud que le seguía dijo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, lo condenará a muerte y lo entregará a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día, o sea domingo, resucitará. Fíjense, qué olvidadizos somos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado de eso a la muerte y resurrección de Jesucristo? Jesucristo hizo mucha énfasis en que iban a morir, pero mucha gente no le creyó exactamente de que cómo es posible. O sea, había incredulidad en la mente de las personas. Tú hoy puedes estar sorprendido o pasando por circunstancias que el Señor ha prometido a los cristianos. El Señor tiene promesas para nosotros que estamos en la fe, que su Espíritu Santo nos tomaría, que tendríamos poder, dominio propio, que el Señor nos llenaría de dones conforme el Espíritu que quisiese que tuviéramos. Nos prometió una iglesia donde íbamos a tener hermanos en la fe que iban a ser más que familia secular. Nos prometió sanidad, también una prosperidad en todos, tanto como en el alma. Pero tú probablemente, ahora que ya tienes años en Cristo, hayas olvidado lo que el Señor prometió. O aquella palabra que te captó la mente, te capturó la mente, tu atención, te entregaste a Jesucristo, pero no recuerdas que Jesucristo declaró victoria en el nombre de Dios Padre. Él sabía que Él resucitaría. El Señor no fue como tú y yo podemos hacer las cosas sin el conocimiento de qué va a pasar mañana. Pero en Cristo Jesús, ante el Padre, nosotros sabemos que nuestra vida está asegurada. Fíjense, en estas mujeres se sorprendieron cuando no hallaron a Jesucristo. No lo hallaron a Jesucristo en la tumba. Fue una sorpresa. Lo curioso, en la imagen, ustedes ven que esas dos mujeres se están riendo, ¿verdad? Se están riendo, o como una alegría. Pero no, créanme, precisamente esa imagen no representa lo que verdaderamente sintieron esas mujeres, basándonos en otros evangelios. En el versículo 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, o sea, perplejas. En el otro evangelio dice con temor, y dice en el versículo 16, capítulo 16, 8 de Marcos, dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y de espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Esa fue la verdadera reacción de haber, no solamente la tumba de Jesucristo, no solamente la tumba de Jesucristo. Dice, que quedaron perplejas por esto. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras de resplandecientes. Esas dos personas eran ángeles. Y dice que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. O sea, no podían ni siquiera mantener la mirada de estas dos personas que estaban recargadas en la piedra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado buscando al que vive entre los muertos? ¿A qué te refieres, men? ¿Cómo busca el hombre la prosperidad humana? En el dinero. Pero en la palabra de Dios dice que el Señor busca la prosperidad del alma. Entonces, tú buscas la prosperidad en lo muerto, en lo que se corroe, en lo que es pasajero y el tiempo se lo lleva. Pero el alma es eterna porque el Señor Jesucristo ha depositado de su aliento en el hombre cuando lo tomó del polvo. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado.
Acordaos de lo que habló. Y lo leímos ahorita en la diapositiva pasada. No recuerdas lo que el Señor ha hecho en tu vida y lo que prometió. No tenemos que tener bien claro en nuestra mente de lo que Jesucristo está haciendo y va a hacer en todo creyente. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué ya tenía toda su familia sirviendo a Jehová. No de la misma forma que él, pero él declaró para bendición de su familia. Él iba a ser una pieza fundamental en que le sirviera su familia. Porque antes el liderazgo lo tenía el padre de familia. Y si el padre de familia era cristiano, toda la familia tenía que someterse a la autoridad esa. Hoy no. Tenemos en una casa viviendo a creyentes, a no creyentes, ni nada. Yo le he dicho a todas las personas que si Saraí un día ella llegara a tener 18 años y decidiera negar la fe o no estar en la fe, yo tendría que decirle, Dios te bendiga, mi hija, te amo, te quiero, que Dios te liberte de esa mente incrédula, pero yo no podría convivir con ella. Aunque, ¿por qué? Porque estaría en rebeldía, no se está sometiendo a mi autoridad como hombre. Traería una condenación a mi matrimonio. He ahí por qué muchos matrimonios están destruidos, porque no supieron soltar esos lazos familiares con los hijos cuando decidieron tomar otro camino. Claro, vamos a orar por ellos, pero nuestra fe tiene que ir por delante. Nosotros tenemos que buscar al que vive en el espíritu. No tenemos que andar buscando al que vive entre los muertos. Y si tú tienes a un muerto viviendo en tu casa y ya es mayor de edad, dile bye bye, pero primero muestra tu fe. La oración, tú puedes orar 1000 veces por tu hijo. Tú puedes orar por tu hija muchas veces. Pero la oración no solamente se queda ahí. La oración produce acción también. La oración te da la capacidad, el dominio propio, el intelecto, el conocimiento para saber responder y que la atmósfera de tu casa cambie. La atmósfera de tu vida íntima con Dios cambie. Porque la oración va a pedir eso. Pídele a Dios estar más cerca de Él. Y te va a pedir que te apartes de tus amigos, que te apartes del celular, que te apartes de hacer ciertas actividades. Entonces, la oración te va a reclamar acción. Entonces, muchos de los que creyeron tuvieron que venir a Jesús y decirle, tocar el manto de su vestidura, pedirle al Señor como el centurión aquel para que orara por sus hijos. Produce acción. No solamente es una fe muerta, nula. No hay que buscar al que vive entre los muertos. Hay que buscar al Rey de Gloria que está en lo alto y en lo sublime. Fíjense qué curioso. Una vez que vieron a estas dos personas ahí y que les recordó de lo que Jesucristo iba a padecer, cuando ellas iban a ir a decirle a los demás discípulos lo que había acontecido, en el contexto de Mateo capítulo 28, haciendo referencia a lo que va a pasar después, dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, fíjense, cuando ellas iban a caminar hacia la tumba, se levantaron, se arreglaron, tomaron sus especies, le hablaron a María, madre de Jacobo, le hablaron a Salomé, vamos a ir a ungir el cuerpo del Señor. Y cuando ellas iban, en la tumba del Señor lo que estaba pasando era un gran terremoto porque un ángel del Señor descendía del cielo. Aquí dice un ángel, pero nosotros evangelios dicen que eran dos hombres con vestiduras blancas. Y dice que descendió del cielo y llegando removió la piedra. No voy a meterme mucho, pero ¿se acuerdan que les dije que los gobernantes cuando miraron que José de Arimatea pidió el cuerpo y lo llevaron a la tumba, los fariseos y escribas se vieron esta acción y fueron ante Pilato y le dijeron, resguarda
resguarda esa tumba, pon más soldados, porque van a decir si llegara a desaparecer el cuerpo que resucitó o algo. Y para evitar eso, de que se lo robaran unos ladrones y X, ellos resguardaron ¿con quién? Con guardias y con una piedra aún más grande de lo normal que se ponía. Entonces, como esta piedra era grande, el ángel la removió y se sentó sobre ella, como diciendo que nada iba a impedir la resurrección de Jesucristo. En el versículo 3 de Mateo 28 dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, se desmayaron. Las mujeres solamente tenían miedo y bajaron el rostro, no podían ver a estos ángeles. Pero a estos hombres, aunque Mateo dice que era ángel del Señor, pero los que estaban resguardando la tumba de Jesucristo, romanos, cayeron desmayados. Cuando dice quedaron como muertos, o sea, se desmayaron. Fíjense lo que pasó en el contexto. Cuando ellas apenas iban y vieron y que les dijo, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Todo eso antes lo que había pasado, que el Señor había dejado la tumba vacía. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a estar buscando al Señor Jesucristo en la tumba? Los ateos la quieren tener ahí, en la tumba. Los fariseos y escribas lo querían tener en la tumba. Los romanos los resguardaron. Tú y yo, ¿dónde tienes a Jesucristo? En la tumba, enterrado, así como los religiosos de esta época. Ahí como teniendo, incluso hay gente que guarda ceniza de sus parientes. Yo no entiendo por qué hacen eso. Es polvo nada más. Pero lo que hacen en Jesucristo es tenerlo en un lugar. Cuando Él es omnipresente, Él está en todo lugar. En el versículo 8 de Lucas capítulo 24, dice la palabra de Dios: entonces ellas se acordaron de sus palabras, de lo que dijo allá, ¿verdad? En Galilea, que Él iba a resucitar al tercer día. Ellas se acordaron. Espero que tú te estés recordando a lo mejor olvidaste algo de la muerte y resurrección de Jesucristo y ahora estás recordando, estás reafirmando tu fe. Pero dice que ellas se acordaron de sus palabras, del mismo Jesucristo, y dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dieron nuevas de todas estas cosas. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Después de que tú contemplaste la gloria de Dios, después de que tú sabes que verdaderamente Jesucristo no está en esa cruz como lo quieren ver los católicos y que no está en esa tumba como lo querían ver los fariseos, escribas o los romanos, cuando la piedra no lo pudo contener, cuando la muerte no lo pudo retener tampoco, el Jesucristo zafándose de todos esos, ellos incluso dice que cuando llegó Pedro más adelante encontró solamente los lienzos, las vendas. El cuerpo de Jesucristo no fue una resurrección espiritual, fue una resurrección carnal también, porque su cuerpo y sus manos fueron restituidos, volviendo en sí. O sea que la muerte no tuvo efecto en él, ni tanto física ni espiritualmente. El Señor venció la muerte. Y cuando tú sabes esto, ¿qué haces? ¿Qué haces con esta información? ¿Qué haces con los estudios del miércoles? ¿Qué haces? ¿Te quedas callada? ¿Miraste al ángel? ¿Miraste la tumba vacía? ¿Supiste que verdaderamente Jesús era Dios? ¿Qué haces? Gritas entre el pueblo, entre la gente, en lo que te conocen. Cristo está vivo. Jesús resucitó. La tumba está vacía. La gente se cuestiona y se pregunta lo que tú declaras. ¿Tienes conflicto por verdaderamente predicar lo que Jesucristo hizo? Porque, hey, déjenme decirles que hablarles de esto es locura. Y lo vamos a ver más adelante.
Cómo los apóstoles la creían que estaban locas. Fíjense, los mismos apóstoles, los mismos discípulos creían que estaban locas, que estaban fuera de sí. Sin embargo, ellas, las mujeres, fueron y les dijeron a los 12 discípulos. Entonces, ¿cómo es tu declaración? ¿Verdaderamente estás confesando al Rey de Gloria ante la multitud, ante la gente? ¿Verdaderamente tú estás escuchando la voz de aquel que clama desde las alturas, no desde el infierno ni desde una tumba? Aclama, dice que el Espíritu Santo aclama con gemidos indecibles aquello por nuestras almas, por cada uno de nosotros. Es lo hermoso y precioso del Evangelio. Es que Dios no nos mandó a estar de adornos y calladitos. Nos puso una voz que tiene autoridad. Una voz que verdaderamente está ahí con nosotros día y noche, glorificando y exaltando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo más vamos a quedar callados? ¿Cuánto tiempo más nuestra voz va a ser como un sonido del grillo ahí entre todo el ruido que ni se escucha? ¿O quieres hablar cuando todos callen? Este mundo no va a callar. Este mundo va a seguir haciendo ruido. Y necesitamos nosotros que nuestra voz sea más grande. No te estoy diciendo que grites, pero sí que tengas más determinación. Antes de pasar al verso 11, quiero leerles el contexto de Mateo capítulo 8. Y esto es muy importante. Porque dice que mientras ellas iban a ir a decirle a los discípulos, pasó algo. Que solamente Mateo lo dice. Mateo capítulo 28 dice: y mientras iban a dar nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. Cuando ellas regresaron alegres, gozosas, diciéndole que Jesucristo estaba vivo. Pero si nos quedamos nada más con el Evangelio de Lucas, ellas venían de estar temblando y tenían miedo, inclinaban su rostro, porque habían visto a los ángeles, ¿verdad? Pero ¿por qué Lucas expresa que de repente de un miedo pasan a una alegría? ¿Qué pasó en ese suceso? ¿Qué pasó de la tumba a donde estaban los discípulos? Mateo lo desnuda. Dicen que estaba Jesús, le salió al encuentro. Fíjense, a las primeras que se les presentó Jesucristo resucitado fue a las mujeres. Y les dijo, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Era lícito? ¿Era correcto adorar a Jesús en la tierra? Sí, porque él, así como era 100% hombre, también era 100% Dios. Y le adoraron. Es al único en la tierra hombre que tú deberías de adorar y glorificar y exaltar, porque venció la muerte. Él pagó tus pecados. Era el único que tenía autoridad sobre todo eso. Y dice que entonces Jesús les dijo, no temáis. ¿Ves? Porque ¿quién fue el que los tranquilizó? Jesús dijo, no temáis. Id y dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Fíjense lo que pasó en el transcurso de lo que María Magdalena y las demás mujeres de la tumba acá, Jesucristo se les apareció. Miren, en este caminar con el Señor, nosotros, cuando corramos con temor, pero que estemos haciendo la voluntad de Dios, cuando no soltemos esta fe, el Señor se nos va a mostrar. Probablemente no literalmente, pero yo he visto mucho la mano de Dios en este caminar. ¿Sabes por qué la podemos ver más claro tú y yo que a la gente impía? Porque estamos en el mismo caminar. Porque vamos corriendo a lo mejor con dudas y preguntas, pero nosotros no confiamos en nosotros mismos. Nosotros confiamos en el que nos envió.
Y cuando hacemos las cosas sin darle tantas vueltas a la cabeza, pero verdaderamente ponemos el corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro físico, nuestra juventud, nuestros años, en proclamar la palabra del Señor y que Jesucristo vive y reina para siempre, el Señor va a salir no solamente una vez, otra y otra vez al encuentro, mostrando su mano poderosa, sintiendo esa presencia de Dios manifestándose en tu familia, porque es Jesucristo obrando a través de ti. Estas mujeres le creyeron a estos dos ángeles, se pudieron haber cuestionado, tenían miedo, sus emociones le podían haber traicionado. Sin embargo, ellas fueron, hicieron lo que estos dos ángeles le dijeron, y en el camino se encontraron con Jesucristo para traerle paz y tranquilidad, y pudieran decirle con alegría a ellos. En el versículo 11 dice, mas ellos, fíjense, la incredulidad. Recuerden, no hay que menospreciar tampoco al hombre. Los hombres sufrieron de incredulidad, sí. Los hombres son duros, sí. Pero las mujeres también sufrieron de incredulidad. Porque ellas fueron a ungir el cuerpo del Señor al tercer día. No recordaron tampoco. La incredulidad es pareja para todo aquel que no le conoce a Jesús. Sino que el Señor en esa humildad, en esa misericordia y gracia se nos muestra a cada uno. Dice, mas ellos les parecían locura las palabras de ella. ¿Cómo? Mira, y es que por eso tú y yo lo vemos tan claro, porque tenemos toda la Biblia, y gloria a Dios porque el Espíritu Santo ya está con nosotros. Ahí todavía el Espíritu Santo no había descendido. Entonces le conocían de lejos a Jesús, muy de lejos. Pero era necesario que tus ojos también lo vieran de cerca. Y no les creían. Fíjate. Todavía los discípulos incrédulos. Imagínate los pensamientos que han de haber pasado en los discípulos. No, pues ya. Fue bueno mientras duró. Ahora, ¿qué hacemos? No se acordaban ni que tenían que ir a Galilea. Porque ahí después en el día del Pentecostés el Señor también les iba a derramar sobre de su fuego, les iba a dar el Espíritu Santo. Y ya antes de eso también se les iba a aparecer a todos los 12, a los 11, porque ya no estaba Judas, porque se ahorcó. Y aunque en el libro de Lucas no lo estudiamos, acabando Lucas capítulo 24, acabando todo el libro de Lucas, vamos a entrar en otra serie que le puse y le titulé Lo que no se encuentra en Lucas. Vamos a regresar desde Mateo, pero vamos a leer todo lo que Lucas no dijo. No sé tú, pero a mí me llena de gozo y alegría. Porque se los digo, si tú ya quieres pasar al libro de Hechos, es que entiendas y comprendas lo que Jesucristo hizo. Porque tú y yo podríamos sufrir de incredulidad todavía hasta el día de hoy. Verdaderamente Dios hace milagros todavía. Jesucristo un día vendrá. Verdaderamente Jesús existió. Con todo eso del ateísmo y el agnosticismo tan presente en este siglo, que pudiera hacer dudar hasta a los que ya creían. Dice, pero Pedro en el versículo 11, pero Pedro levantándose corrió al sepulcro. Corrió. Ahí están dos imágenes donde corrió. O sea, verdad, Pedro era uno de los más duros, pero fue el primero que corrió. No sé si con incredulidad y todo. Bueno, también porque él lo quería ver con sus propios ojos. Por eso fue corriendo. No le bastó las palabras de estas dos mujeres. ¿Y qué dijo? Corrió y cuando miró dentro, vio los lienzos solos o las vendas y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Tú te maravillas verdaderamente, lo crees en tu corazón. Déjame decirte que si tú no sientes nada al escuchar esto, preocúpate, porque estás buscando a Jesucristo entre los muertos. Tienes que buscar a Jesucristo en lo que vive, en lo que reina. Su palabra permanece para siempre. Su espíritu nos acompaña a todo lugar, en cada hora, en cada momento. Glorifícale, exáltale, alábale. Llénate de gozo y de paz tu corazón. Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Maravíllate de lo que Jesucristo hizo. Por eso les dijo, no lloréis a aquellas mujeres que estaban delante de la cruz. No lloréis, ya. Lloráis por vuestros hijos, porque lo que les espera va a ser una persecución. Y lo vemos a lo largo de la historia, ¿verdad?